y vamos a dar inicio desde ya a la capacitación de cuestionarios en Moodle. Mi nombre, pues quiero presentarme porque veo docentes que no conozco, ¿sí? Algunos son nuevos. Mi nombre es Alejandra Vergel Ibáñez, estoy a cargo de la administración de la plataforma Moodle de la universidad. El día de hoy, pues la idea es que ustedes aprendan a crear un cuestionario en la plataforma Moodle, ¿sí? A gestionar diferentes preguntas y a manejar lo que es el banco de preguntas, ¿sí? Que son como las dudas más recurrentes en los docentes. Les voy a compartir un enlace de la asistencia a la capacitación para que por favor me colaboren diligenciándola. Entonces voy a compartir mi pantalla para iniciar. Primero que todo, bueno, la capacitación va a constar de dos partes, ¿sí? La primera, una parte pues bastante breve, para que ustedes como que se contextualicen, ¿sí? De lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces vamos a ver lo que son los cuestionarios. Principalmente, ¿qué son? ¿Sí? ¿Qué son estos cuestionarios, este tipo de actividad de la plataforma que nos ofrece Moodle? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles tipos de cuestionario existen? Algunos aspectos generales, la configuración de banco de preguntas y los tipos de pregunta que existen. Entonces, digamos que el cuestionario les permite a ustedes crear como un tipo de evaluación, ¿sí? Con diferentes tipos de preguntas. Ustedes pueden combinar las preguntas que prefieran, de selección múltiple, falso, verdadero, respuesta corta, numérica, ¿sí? Hay una alta gama de preguntas que ustedes pueden elegir. Dentro de los cuestionarios, ustedes pueden elegir que el cuestionario tenga varios intentos, ¿sí? Que las preguntas sean aleatorias, bueno, todo eso lo vamos a ver más adelante, pero digamos que en general es una actividad que nos ofrece la plataforma Moodle para realizar una evaluación a los estudiantes. Los intentos se califican automáticamente, ¿sí? Quiere decir que ustedes lo que tienen que hacer, digamos, es configurar el cuestionario de manera que la plataforma ya tenga internamente cuáles son las preguntas correctas o incorrectas y lo único que le va a mostrar al estudiante sería la nota que sacó en ese cuestionario. O sea, digamos, ustedes no tendrían que calificar manualmente, excepto las preguntas tipo ensayo, que son preguntas abiertas. Entonces, ese tipo de preguntas sí tendrían ustedes que entrar, eh, dar una calificación y automáticamente la plataforma nos genera la nota global, ¿sí? Ustedes pueden, digamos, con esta actividad pueden tenerla, por decirlo así, montada en el curso, ¿sí? Cualquier momento, y la pueden ocultar, de manera que cuando la vayan a utilizar, simplemente la habilitan para que el estudiante la vea. Entonces, digamos que ustedes se quieren tomar, por ejemplo, esta semana para tener todas sus evaluaciones, sus quizzes, sus parciales, ustedes lo pueden hacer y lo van a ocultar. Listo. ¿Para qué sirven los cuestionarios? Ustedes pueden hacer parciales, supletorios, exámenes de práctica, quizzes, exámenes finales o habilitación. Dentro de los tipos de cuestionario que hay, digamos que son como más el comportamiento de las preguntas dentro de sí. Está interactiva con varios intentos, ¿sí? Tiene un botón comprobar para conocer si lo que respondió es correcto o no. Y si fue incorrecta, saldrá un botón intentar de nuevo y podrá cambiar su respuesta. Y se puede dar una pista configurándole las preguntas. El modo adaptativo. Tiene un botón comprobar, muestra correctas o incorrectas siempre y cuando haya hecho clic en el botón comprobar, ¿sí? Retroalimentación diferida, que es la que tenemos por defecto actualmente, quiere decir que el estudiante responde su cuestionario, no puede visualizar cuáles están correctas y cuáles no, y se puede solamente ver la nota que sacó al final. ¿Listo? Y está la retroalimentación inmediata que muestra cada pregunta y se puede comprobar de una vez, pero no la pueden modificar. Quiere decir que el estudiante sabe si le quedó bien o le quedó mal, pero no va a poder modificar nada. Algunos aspectos generales que cuentan con los cuestionarios son la temporalización, ¿sí? El tiempo de inicio, de cierre de esa actividad, el límite de tiempo.
En la calificación podemos encontrar la calificación para aprobar, que es un dato opcional, pero que ustedes lo tienen la opción de editarlo, y el número de intentos. Dentro del esquema ustedes pueden configurar cómo van a ver los estudiantes ese cuestionario, ¿sí? Si una por una las preguntas, de dos en dos, según como lo quieran configurar. Y el método de navegación libre o secuencial. Ahorita ingresamos a realizar uno y les explico concretamente. En las opciones de revisión también vamos a encontrar unos aspectos importantes que es lo que nos va a dar, digamos, la opción de qué es lo que queremos mostrar al estudiante, ¿sí? Una vez que cierre, por ejemplo, el cuestionario, que les muestre en qué se equivocaron, qué preguntas quedaron bien, ¿sí? Todos esos aspectos. El banco de preguntas. El banco de preguntas es un espacio donde pueden incluir y gestionar las preguntas de los exámenes de sus cursos. El banco de preguntas es individual en cada uno de los cursos que ustedes estén trabajando, ¿sí? Dentro de cada banco de preguntas se pueden utilizar categorías para organizar las preguntas de sus exámenes. Entonces, la idea es que ustedes, más que crear, digamos, las preguntas como tal, que eso pues es algo fácil, digámoslo así, yo les voy a explicar cómo se hace, pero es más importante que ustedes sepan organizar esas preguntas, de manera que ustedes sepan cómo categorizar. Por ejemplo, yo quiero que estas 10 preguntas solamente sean para el primer parcial de este semestre. Estas otras 10 preguntas quiero que sean para el primer quiz de este semestre. Entonces, como ir alimentando ese banco de preguntas de manera organizada, digamos que si ustedes las quieren mezclar en un solo cuestionario varias categorías, lo puedan hacer. Entonces, la idea es saber implementar este banco de preguntas. Y dentro de los tipos de preguntas que ofrece la plataforma, podemos encontrar selección múltiple, falso o verdadero, emparejamiento, respuesta corta, numéricas tipo ensayo, arrastrar y soltar sobre texto, sobre imagen, calculadas, palabras perdidas, anidadas y preguntas de descripción. Entonces, digamos que el día de hoy, pues como son tantas preguntas, pues no las vamos a crear todas, pero sí vamos a crear, digamos, las que más se utilizan. Y si ustedes tienen de pronto alguna pregunta que quieran hacer en alguno de sus cuestionarios, que sea, no sea la que vamos a ver el día de hoy, pues simplemente pues, me pueden decir y yo les asesoro con eso. Listo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, voy a mirar aquí un momento. Y si no, pues seguimos. El profe Eduardo me dice, si uno crea una pregunta individual, esta se agrega al banco de preguntas. Sí, cuando ustedes agregan una pregunta directamente en un cuestionario, ella va a quedar almacenada en el banco de preguntas, pero no va a quedar en una categoría específica, digamos, de, por ejemplo, parcial 1. La pregunta va a quedar a nivel general de curso, en la categoría por defecto del curso, ¿sí? Entonces, igual ahorita pues yo les hago un ejercicio para que ustedes lo tengan más claro. El profe me pregunta, con el nombre de la pregunta. Sí, digamos que ahorita que vamos a configurar una de las preguntas, yo les voy a indicar cómo se pueden, digamos, numerar o nombrar para que ustedes las puedan encontrar fácilmente. Listo. Voy a volver a compartir el enlace de asistencia por si alguno ha ingresado y no lo ha visto. Listo. Entonces, vamos a empezar a crear el cuestionario. Entonces, son dos partes de las que consta este cuestionario. La primera es crear el espacio dentro de la plataforma como tal del cuestionario, con el nombre, con la descripción, con la fecha de inicio, la fecha de cierre, tiempo límite, y todos esos aspectos. La segunda parte sería ya empezar a crear las preguntas desde el banco de preguntas y luego traérnoslas al cuestionario. Entonces vamos a empezar activando edición, ¿sí? En el botón superior derecho. Cuando activamos edición, nos vamos a ubicar aquí en el espacio de práctica para este curso y voy a añadir una actividad o un recurso. En este caso, voy a elegir la opción cuestionario. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? Por ahora vamos a aprender esta actividad. Entonces, hacemos clic, aquí la plataforma nos dice agregando un nuevo cuestionario a el espacio de práctica que se llama esta sección. Entonces, en el nombre voy a colocar
Cuestionario número 1. El nombre es de carácter obligatorio. ¿Listo? Vamos a poner el nombre con el que va a aparecer en el ambiente virtual de aprendizaje o ABA dentro del curso. En la descripción ustedes pueden poner, digamos, cuántas preguntas va a tener el cuestionario, cuál va a ser el método de navegación, cuánto tiempo van a tener. ¿Listo? Por ejemplo, este cuestionario tendrá una duración de 30 minutos y consta de 10 preguntas, ¿sí? Por ejemplo, eso es algo que ustedes pueden poner allí. Y si quieren que esta descripción la vea el estudiante antes de hacer clic en el cuestionario, hacemos clic en muestra la descripción en la página del curso. Listo, esa sería la primera sección. Ahora nos vamos a dirigir a temporalización. Miren que acá encontramos dos fechas, una para abrir el cuestionario, otra para cerrarlo y otra que es el límite de tiempo. Entonces vamos a habilitar aquí en estas casillas las fechas. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir el cuestionario el día de hoy, 11 de abril del 2023. Voy a ponerle desde las 8 de la mañana, listo, 8 en punto. Y vamos a cerrar este cuestionario a las 11 de la mañana. Entonces, de 8 a 11 van a tener los estudiantes espacio para poderlo resolver. Ahora, si yo quiero que dentro de estas horas que yo estoy dando aquí, el estudiante una vez inicie tenga un límite de tiempo, sí, que empiece como un cronómetro a mirar cuánto tiempo le falta, ustedes pueden decidir, bueno, el estudiante puede entrar a cualquiera de esas horas, pero solamente va a tener 30 minutos para resolver, ¿sí? Entonces, el que entró a las 8 en punto, hasta las 8:30 va a tener chance de responder. Cuando el tiempo ha terminado, entonces miren que acá nos da 3 opciones la plataforma. El envío se realiza automáticamente, quiere decir que cuando se acaba el tiempo, de una vez la plataforma envía ese intento, ¿sí? La segunda opción es que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. Entonces ustedes pueden dar un espacio, por ejemplo, un minuto, para que el estudiante haga clic en enviar, pero ya no pueda responder más. Y está la tercera opción, que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Entonces aquí sí hay que tener cuidado un poquito porque si el estudiante se le acaba el tiempo, pues nos va a quedar todo sin responder. Entonces por lo general se recomienda que se realice automáticamente, si se acabó el tiempo, pues ya se envía. Esa sería la segunda sección, ¿sí? Miren que esto está por pestañas acá, general y temporalización. Ahora en calificación, en categoría de calificaciones, por lo general aquí aparece sin categorizar. Simplemente la plataforma nos va a crear una columna en el libro de calificaciones para registrar esas notas de manera automática. Y ahorita al final pues miramos el libro. Calificación para aprobar es opcional. Ustedes pueden poner acá, por ejemplo, 3. Cuando ellos lo resuelvan y ustedes entren al libro de calificaciones, a los que sacaron menos de 3 les va a aparecer la nota en color vino tinto y a los que sacaron más de 3 le van a aparecer en color verde, ¿sí? Eso es como la diferencia que hay ahí. Y también esto aparece, digamos, como en el resumen de los cuestionarios cuando ellos los vayan a resolver. Ahí les va a aparecer. Tiene un intento, este es el límite de tiempo y la calificación para aprobar es 3 de 5, ¿sí? Entonces digamos que sería bueno ponerlo allí. En intentos permitidos, ustedes pueden poner varios intentos, ¿sí? Por defecto está un solo intento, el estudiante lo resuelve y listo. Se envía, se queda la nota y ya. Si ustedes, por ejemplo, ponen 2 intentos, miren que aquí se habilita el método de calificación. ¿Qué quiere decir? Como son 2 intentos, el estudiante puede sacar en el primer intento 3.5 y en el segundo intento puede sacar 5. Pero ustedes acá van a elegir qué nota es la que nos va a dejar en el libro de calificaciones. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden decir que de los 2 intentos me quede la nota más alta en el libro de calificaciones, o sea, la que yo voy a pasar o la que voy a tener en cuenta. Que saque un promedio de esas calificaciones, que nos guarde la del primer intento o que nos guarde la del último intento. Ya eso es cuestión de ustedes. Pero
pues es interesante que ustedes tengan la posibilidad de conocer estas opciones. Listo. Voy a dejarlo en un solo intento por ahora. Y miren que automáticamente se oculta la opción del método de calificación. Ahora vamos a la pestaña Esquema. Le damos aquí en Mostrar más y nos dice Página nueva. ¿Qué quiere decir? Es como le voy a mostrar yo el cuestionario a los estudiantes. Una por una las preguntas o nunca todas las preguntas en una misma página. Cada 2 preguntas, cada 3 preguntas, cada 4 preguntas. Como les digo, eso ya es criterio de ustedes. Yo voy a dejarlo una por una. El método de navegación. Aquí es importante que ustedes antes de hacer el cuestionario, ¿sí? Con sus estudiantes, les dejen claro cómo va a ser este método de navegación. El método de navegación libre le permite al estudiante empezar a responder en el orden que él prefiera, ¿sí? Por decir algo, él quiere empezar desde la quinta, pero no, la quinta le pareció muy difícil, entonces va a irse a la cuarta. Esa la responde, pero ya, bueno, ya sé cómo es la respuesta número 5, entonces se va otra vez a la quinta, ¿sí? Tienen un método de navegación libre y pueden cambiar la respuesta que han dado. Mientras que el método secuencial deben responder las preguntas en el orden como van apareciendo, ¿sí? Si el estudiante le apareció la primera pregunta y dijo, no, muy difícil, me voy a saltar la pregunta y luego miro, entonces esa pregunta le va a quedar en 0, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a hacer un cuestionario, tengamos presente cómo va a ser el método de navegación y sea cual sea el método que elijamos, digámosle al estudiante cuál es que vamos a implementar para que ellos no vayan de pronto a saltar las preguntas y les vayan a quedar en 0. ¿Listo? Vamos a darlo secuencial. Ahora vamos a la pestaña de comportamiento de las preguntas. Dice ordenar al azar las respuestas. Ustedes pueden dejarlo como está. Por defecto siempre les va a ordenar al azar las respuestas. Miren que acá nos dice que sí. Si ustedes, por ejemplo, tienen unas preguntas que tienen, por ejemplo, 4 opciones, ¿sí? Pero la última opción es todas las anteriores. Entonces, ahí ustedes deberían dejar la opción que no ordene al azar esas respuestas, ¿sí? Porque si no, va a aparecer en la A ninguna de las anteriores o todas las anteriores, ¿sí? Entonces, ahí va a haber una confusión. Aquí ustedes lo pueden hacer. Vamos a dejarlo que sí no lo ordene al azar. Comportamiento de las preguntas, aquellos donde yo les decía, si ustedes quieren que ellos vean en qué se equivocaron de una vez o que puedan cambiar la respuesta, lo pueden hacer. Por defecto tenemos retroalimentación diferida. Quiere decir que el estudiante responde sus preguntas, no puede ver en qué falló, en cuáles acertó y solamente ve la nota que sacó al final, ¿sí? No va a tener otra vista. ¿Cómo hago yo para decir, por ejemplo, bueno, yo no quiero que lo vean inmediatamente, pero si, por ejemplo, yo hago el cuestionario hoy y se cierra a las 11, yo quiero que ya ellos en la tarde o después de que todo el mundo lo haga o que se cierre, que ellos vean en qué se equivocaron o cuáles le quedaron bien. Entonces nos vamos a la pestaña siguiente, que es opciones de revisión. Acá tenemos 4 tiempos durante el intento, ¿sí? Quiere decir mientras están respondiendo. Inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario está aún abierto o después de cerrar el cuestionario. Si ustedes eligen en qué tiempo quieren hacer visible el intento, por ejemplo. Yo voy a decir, bueno, si el cuestionario se cierra a las 11, que ya todo el mundo respondió, entonces después de cerrar el cuestionario yo quiero que ellos vean el intento, si fueron correctas, los puntos, las retroalimentaciones, ¿sí? Todo, yo quiero que vean todo, pero una vez que se cierre. Aquí lo vamos a poder configurar. Esto, digamos, se utiliza más que todo cuando son exámenes finales, ¿sí? Que ustedes quieren ya como que ellos vean de una vez en qué fallaron, si acertaron y todo. Pero, pues, como les digo, eso es opcional. Si no, pues lo dejamos simplemente en los puntos. Ya eso es lo que ustedes quieran mostrar al estudiante. Estas opciones las podemos dejar así como están, eso cuestiones de apariencia, si está oculto o no, esto lo podemos configurar en el ambiente virtual de aprendizaje. Vamos a guardar cambios y regresamos al curso.
Miren que acá ya me creó el cuestionario, ¿sí? Cuestionario número 1. La plataforma nos muestra acá a nosotros como docentes y al estudiante cuándo se abre ese cuestionario, ¿sí? El día, la fecha exacta, la hora y cuándo se cierra. O sea, ellos ya ahí van a ver el tiempo que van a tener disponible. Sin embargo, nosotros pusimos una descripción que dice, este cuestionario tendrá una duración de 30 minutos y consta de 10 preguntas. Entonces, digamos que ahí ya le estamos diciendo al estudiante, bueno, tiene de 8 a 11 para entrar, pero cuando inicie va a tener 30 minutos para responder 10 preguntas. Como les digo, ustedes en la descripción pueden extenderse más. Esa es la primera parte del cuestionario. Ahora, ¿qué nos falta? Irnos a subir las preguntas desde el banco de preguntas. ¿Tienen alguna duda hasta ahora con respecto a la configuración, digamos, de los aspectos generales del cuestionario? ¿O, o por ahora todo está claro? Alejandra, clara hasta el momento. Muchas gracias. Listo, profe. Bueno, gracias. Vamos a continuar entonces configurando el banco de preguntas. ¿Sí? Eso no lo vamos a encontrar acá mismo. ¿Sí? Es otra sección. Entonces nos vamos acá a abrir el bloque del lado derecho del curso. Es el bloque de administración que ustedes como docentes tienen habilitado. Acá encontramos todas estas opciones y miren que está banco de preguntas y tiene una flecha. Entonces vamos a hacer clic en la flecha para que ustedes vean acá que aparecen las preguntas, las categorías, importar o exportar. Entonces vamos a hacer clic en banco de preguntas. Acá vamos a encontrar este menú, ¿sí? Al lado izquierdo, que nos dice preguntas, categorías, importar o exportar. Lo que yo les decía, la idea es que ustedes organicen todas las preguntas que tienen en el curso. Mire, por ejemplo, acá hay 88 preguntas por defecto en el curso cuestionarios y encuestas Moodle. Quiere decir que yo tengo 88 preguntas a nivel general del curso, no las tengo clasificadas. De ahí, por ejemplo, no sé cuáles de esas 88 voy a utilizar, por ejemplo, para el primer parcial, cuáles para el quiz. Entonces, la idea es que tengamos organización en cuanto a esas preguntas. Entonces, vamos a hacer clic acá en este menú y vamos a hacer clic en categorías. ¿Sí? Acá aparecen todas las categorías que yo tengo creadas, ¿sí? Miren que aquí aparece y entre paréntesis nos va a aparecer el número de preguntas de esa categoría. Entonces, parcial 1 tiene 5, parcial 2 tiene 5, registro 1 tiene 11, preguntas 31 de marzo tiene 11, ¿sí? Ahí ustedes van a saber cuántas preguntas hay en la categoría. Ahora, hay un botón rojo acá, al ladito de categorías, que dice añadir categoría. Voy a hacer clic ahí. En categoría padre voy a colocar superior para cuestionarios Moodle, ¿sí? Para que no la cree, digamos, debajo de la categoría principal que sería el nombre del curso. Vamos a añadir un nombre a esa categoría preguntas de carácter obligatorio. Entonces voy a ponerle acá preguntas 11 de abril. ¿Sí? Como les digo, ustedes pueden ahí ya empezar a organizar. Bueno, estas preguntas las voy a subir para el primer parcial. Ustedes pueden subir todas las preguntas de todas las categorías que quieran, sin necesidad de haber creado el cuestionario que acabamos de hacer, no hay problema. Si quieren empezar por aquí, también es válido. Información de la categoría, ustedes pueden colocar acá estas preguntas, por ejemplo, voy a colocarlo minúsculo. Estas preguntas hacen parte de la capacitación del día 11 de abril. ¿Sí? Ustedes pueden poner, bueno, estas preguntas están destinadas para el quiz número 1 del primer semestre 2023, ¿sí? Porque de pronto ustedes quieren actualizar, ¿sí? De un semestre a otro las preguntas, pues entonces hay que ser más específicos en estos aspectos. Le damos acá clic en añadir categoría. Entonces miren que acá ya aparece preguntas 11 de abril 2023 y entre paréntesis el número 0. Quiere decir que hasta ahora esa categoría está vacía. Ahora, vamos a
¿Cómo hago para empezar a subir preguntas dentro de esa categoría? Simplemente voy a hacer clic sobre esa categoría y de una vez me va a decir banco de preguntas, selecciona la categoría. Estoy eligiendo preguntas 11 de abril 2023, que fue la que acabé de crear, ¿sí? Aquí ya nos aparece el botón, crear una nueva pregunta. Entonces, digamos, hagamos un resumen. Vamos al bloque de administración, a banco de preguntas, ¿sí? Creamos la categoría con el nombre alusivo a las preguntas que vamos a subir y luego empezamos a subir preguntas en esa categoría. ¿Listo? Entonces vamos a crear una nueva pregunta de opción múltiple. Voy a hacer, miren que acá nos aparecen los tipos de preguntas que hay, ¿no? Entonces voy a elegir el tipo de pregunta y voy a hacer clic en agregar. Miren que aquí nos aparece categoría preguntas 11 de abril porque ya la tenemos seleccionada. En el nombre de la pregunta, aquí la pregunta que me hizo el profe, a ver, ¿quién fue? El profe Eduardo Trujillo. Él me decía, bueno, se guarda con el nombre, el nombre o el número. En el nombre de la pregunta ustedes pueden poner el número a la pregunta, en este caso sería la número 1, o pueden poner una palabra alusiva a la pregunta. Entonces voy a poner acá selección, ¿sí? Porque sería de selección múltiple, por decir algo. Pero en este caso yo le voy a poner el número 1. Como les digo, ustedes pueden poner una pregunta, una palabra que sea alusiva a esa pregunta para encontrarla fácilmente. Ahora, enunciado de la pregunta. Voy a traerme unas preguntas que tengo acá. Bueno, cuando ustedes vayan a montar un cuestionario, pues la idea es que tengan las preguntas ya en un archivo de Word, ¿sí? Para que sea solamente pues copiar y pegar. Entonces acá vamos a colocar solamente el enunciado de la pregunta, no vamos a poner las opciones de respuesta. ¿Cuáles métodos de matriculación existen dentro de la plataforma de apoyo a la presencialidad? Listo, este sería el enunciado. Ahora acá nos dice estado de la pregunta. Vamos a dejarla listo o borrador. Si ustedes es apenas un borrador, pues aquí le ponen esa opción. Yo voy a dejarla que nos quede lista. Puntuación por defecto. Acá es importante aclarar una cosa. Esta puntuación está en 1. Quiere decir que la plataforma me va a calificar, por ejemplo, si yo tengo 10, 12, 13, 20 preguntas, todas ellas, la plataforma se va a encargar de hacer el cálculo de calificarlas sobre 5, todas con el mismo valor. Listo, entonces digamos que esto lo vamos a dejar así como está. Retroalimentación general. Esto es opcional. Ustedes pueden colocar ahí una retroalimentación a nivel general de esta pregunta número 1, ¿sí? Si no quieren ponerla, pues dejan el campo vacío, no hay ningún inconveniente. En el número de identificador, ustedes pueden poner identificador para esa pregunta. Por ejemplo, P1, ¿sí? Este va a ser el identificador de esa pregunta. Pero, como les digo, es opcional. Yo en este momento no le voy a poner por ahora identificador. Ahora nos dice una o varias respuestas. Dentro de la pregunta de selección múltiple, ustedes pueden elegir. Bueno, yo quiero que esta pregunta tenga 2 opciones que sean correctas. Entonces aquí, en este menú, ustedes pueden decir, se permiten varias respuestas correctas o solo una respuesta, ¿sí? Me voy a dejar en una sola. Miren que como nosotros, lo que yo les decía, aquí dice barajar respuestas. Si ustedes, lo que yo les decía anteriormente, tienen una opción de respuesta que es todas las anteriores o ninguna de las anteriores, entonces lo vamos a dejar así, sin seleccionar. Listo. Numerar las opciones. Miren que la plataforma nos da la posibilidad de que ella misma cree esas numeraciones para las opciones de respuesta. No tienen que poner en la respuesta ustedes A, sí, B, no, no. Eso lo hace la plataforma. ABC minúscula, ABC mayúscula, 1, 2, 3, como ustedes lo quieran trabajar. Mostrar instrucciones estándar. Lo vamos a dejar que sí para que la plataforma, por ejemplo, si hay varias respuestas correctas, la plataforma le indica al estudiante, esta pregunta tiene varias respuestas correctas. ¿Sí? Como darle la indicación de que hay varias. Bueno, ahora venimos a la parte de las respuestas, las opciones de esta selección múltiple.
Miren que encontramos unos recuadros grises, unos rectángulos grises con varias alternativas. Entonces, por ejemplo, elección 1. En esta casilla yo voy a escribir, ¿sí? En esta caja de texto voy a escribir la respuesta correcta, por ejemplo. Esta sería la primera opción de respuesta. Como es la correcta, en calificación, acá donde dice ninguno, yo le voy a asignar el 100%. Si fueran dos respuestas correctas, entonces a una le asigno el 50 y a otra le asigno el otro 50%. ¿Listo? En la retroalimentación, ustedes pueden poner aquí una retroalimentación a esta respuesta correcta. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir muy bien. Esto, como les decía anteriormente, ustedes deben habilitarlo para que ellos lo vean, ¿sí? Si no lo habilitamos, ellos no lo van a ver y también es opcional. Si ustedes no quieren poner una retroalimentación, no hay ningún inconveniente. En la elección 2 voy a poner la segunda opción de respuesta. ¿Sí? En este caso, hubo una respuesta incorrecta. En la calificación, a diferencia de la primera opción que era correcta, voy a dejarla como está en ninguno. ¿Sí? Entonces la plataforma automáticamente no me va a tener en cuenta esta calificación, sino que si responde, pues la va a calificar como incorrecta. Lo mismo, una retroalimentación para esta respuesta incorrecta lo pueden hacer o lo dejamos así en blanco. Y vamos a poner una tercera opción de respuesta incorrecta. Y en calificación lo vuelvo y lo dejo en ninguno. Miren que ustedes tienen, por defecto nos va a aparecer 5 opciones de respuesta. Si ustedes quieren poner más de 5, tienen el botón que dice espacio en blanco para 3 opciones más. Para ustedes la cantidad de respuestas que quieran habilitar. Finalmente hago clic en guardar cambios. Entonces miren que acá ya cambió esto. Selecciono una categoría, preguntas 11 de abril 2023, entre paréntesis aparece el número 1. Quiere decir que ya hay una pregunta creada dentro de esa categoría. Este icono quiere decir que es una pregunta de selección múltiple. Ustedes no tienen que entrar a revisar qué tipo de pregunta hicieron, sino que ya con este icono ustedes saben qué tipo de pregunta es. Nombre de la pregunta. Entonces aquí aparece el número 1. Yo le puse ese nombre a esa pregunta. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, poner ahí moléculas, aquí les va a aparecer el nombre moléculas. ¿Sí? Eso ya es como ustedes lo trabajen. Acá hay unas acciones, ¿sí? Que es editar pregunta, nos vuelve a llevar a donde estábamos. La podemos duplicar, gestionar etiquetas y tener una vista previa, por ejemplo. Vamos a darle en vista previa. Entonces, miren que acá nos dice cuáles métodos existen. Y aquí aparecen las respuestas. Miren que aquí me puso A, B, C minúscula. El estudiante solamente va a ver hasta aquí, ¿sí? Solamente la pregunta y las opciones de respuesta. Bueno, en el estado, miren que acá, como yo le dije que estado listo, ahí aparece, si fuera un borrador, ahí nos aparecía borrador. Versión, esta es la primera versión de la pregunta, quién la creó, si hay algún comentario, si necesita revisión, bueno. Aquí ya podemos encontrar la pregunta asignada a esta categoría. Listo. Vamos a crear entonces una pregunta de falso y verdadero. ¿Cómo hacemos? Vamos nuevamente a crear una pregunta. Elegimos la opción verdadero o falso y hacemos clic en agregar. Miren que es repetitivo, es lo mismo que lo que hicimos ahorita. Nombre de la pregunta, entonces llevando la secuencia que yo estoy teniendo en cuenta, entonces sería la pregunta número 2. El enunciado de la pregunta. Vamos a traernos esta. La interfaz del curso es llamada ABA Ambiente Virtual de Aprendizaje. ¿Sí? Entonces la pregunta de verdadero o falso. Estado de la pregunta, lista, la puntuación por defecto en 1, retroalimentación la voy a dejar en blanco, el número de identificador en blanco y aquí nos aparece respuesta correcta. Entonces en este caso sería verdadero. Acá ustedes tienen la opción de poner una retroalimentación para esa respuesta verdadera o para la respuesta falso. Y guardamos cambios. Entonces miren que ya aquí aparece el icono, que es verdadero o falso.
Yo le doy en vista previa, aquí nos aparece ya la pregunta creada. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta ahora o continuamos? Voy a volver a enviar el enlace de asistencia porque creo que ha ingresado más docentes. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Listo. Ya llevamos entonces dos preguntas, opción múltiple y verdadero y falso. Vamos a crear una nueva pregunta de emparejamiento. ¿Sí? Vamos a hacer clic en agregar. Miren que aquí ya me va llevando el conteo, ¿no? Hay dos preguntas creadas ya dentro de este cuestionario. Nombre de la pregunta sería la pregunta número 3. Enunciado de la pregunta. Entonces vamos a traernos el enunciado. Nos dice, esta es una pregunta de emparejamiento, elija según la traducción correcta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, pues la persona, el estudiante, lo que tiene es que encontrar la pareja para una palabra con su traducción en inglés. Esta es la pregunta, listo, puntuación por defecto 1, retroalimentación así, y D lo vamos a dejar así. Aquí nos aparece la opción de barajar, para que a todos a los estudiantes no les aparezca en el mismo orden, vamos a dejarlo así. Ahora, respuestas. Miren que acá encontramos unos rectángulos grises para la pregunta 1. Digamos que esta sería la primera pareja, por decirlo así. Pregunta 1 con su respuesta. Entonces vamos a colocar acá. Dice cómo se escribe perro en inglés. Entonces acá nosotros vamos a poner la traducción. ¿Sí? Esta sería la pareja de esta traducción. Aquí vamos a poner la otra pareja. Y aquí vamos a poner la otra. Damos 3 parejas por ahora para que ustedes la sepan hacer. Entonces guardamos cambios y vamos a visualizar la pregunta. Entonces miren que acá, miren el icono, nos dice una vez que una pregunta de emparejamiento. Vamos a darle acá en vista previa. Entonces miren cómo ve el estudiante. Elija según la traducción correcta. ¿Cómo se escribe perro en inglés? Acá les va a aparecer las palabras y el estudiante simplemente elige cuál es la correcta. ¿Sí? Entonces ahí el estudiante da su respuesta. Este es un tipo de pregunta pues bastante fácil de utilizar. Y después digamos que estos 3 tipos de preguntas son las que más se utilizan en plataforma. Vamos a agregar una nueva pregunta. Esta sería de respuesta corta. Vamos a hacer clic en agregar y les explico. Nombre de la pregunta, cuarta pregunta. Vamos a colocar esta que está aquí. Este tipo de pregunta, el estudiante debe proporcionar una respuesta corta. Entonces, acá nos dice, actividad calificable que permite activar varios intentos. Miren que aquí nos dice, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, aquí nos dice, igual mayúsculas que minúsculas o mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Si ustedes ponen, por ejemplo, esta segunda opción, si el estudiante escribe, por ejemplo, la respuesta cuestionario todo en minúscula y ustedes la respuesta la tienen con la primera mayúscula, le va a quedar mal. ¿Listo? Entonces, ahí yo les sugiero que sea igual mayúsculas que minúsculas y si es una respuesta que sea de una sola palabra o algo muy concreto, ¿sí? Para que no haya errores ahí o confusiones. Entonces, en la respuesta 1, ustedes pueden poner varias opciones de respuesta. Te voy a ponerle aquí cuestionario. Esa es la respuesta correcta. Como yo le digo igual mayúsculas que minúsculas, no importa si yo escribo esta palabra así. Y en calificación le voy a dar el 100%. Y guardo cambios. ¿Qué quiere decir? El estudiante le van a preguntar, vamos a ver una vista previa, actividad calificable que permite activar varios intentos. Aquí le aparece una caja de texto para que él introduzca esa respuesta. O sea, él debe escribir cuestionario. ¿Listo? Si no, le va a quedar mal. O puede escribir todo en minúscula, que también va a ser válido. Entonces, si ustedes la van a implementar, que sea como algo concreto, que no vaya a haber de pronto alguna confusión. Vamos a agregar una pregunta tipo ensayo.
Esta también es la que más utilizan. Nombre de la pregunta 5. Entonces, esta pregunta tipo ensayo, como yo les comentaba, es una pregunta abierta. Ustedes hacen una pregunta, el estudiante debe ingresar texto para poder darle respuesta. Para ustedes, para que digamos la plataforma les contabilice esa calificación, ustedes deben entrar, revisar esa respuesta que dio el estudiante, leerla, asignar una calificación y ahí sí automáticamente la plataforma nos genera la nota final. Entonces, vamos a colocar acá esta pregunta. ¿Por qué cree que el actual gobierno de la ciudad debería darle más importancia a la educación? Bueno, una pregunta abierta que el estudiante pues ya tiene que entrar a responder. Dentro de las opciones de respuesta, ustedes aquí nos dice formato de la respuesta, editor HTML, texto sin formato, eso lo podemos dejar así como está. Requerir que el estudiante introduzca texto, el tamaño de la caja de entrada máximo de 40 líneas, nos permite plataforma. Ustedes pueden habilitar el límite mínimo de palabras y el límite máximo de palabras, ustedes lo pueden habilitar acá. O si ustedes quieren permitir archivos adjuntos. Miren que esto de pronto muchos no lo sabían. Esta pregunta tipo ensayo que es abierta también les permite a ellos subir un documento a esta pregunta. ¿Listo? Vamos a hacer clic en guardar cambios. Miren que aquí nos aparece tipo ensayo. Y así le va a aparecer a ellos. Entonces aquí está la pregunta. Aquí el estudiante debe empezar a responder qué opina sobre eso y enviar la pregunta. Como les digo, cuando hay este tipo de pregunta en el cuestionario, el estudiante no va a saber la nota que sacó hasta que ustedes no ingresen a proporcionar una calificación en esa pregunta. ¿Listo? Vamos a crear, bueno, una pregunta de descripción. Muchos me dicen, bueno, esa pregunta, ¿qué significa? Las preguntas de descripción no tienen una calificación, ¿sí? Ellas lo que nos permite es como orientarnos dentro de un cuestionario, por decir algo. Las preguntas de la 1 a la 3 se responden con este texto, ¿sí? Entonces, ahí lo que les va a aparecer es solamente eso y ya él va a empezar a responder las tres preguntas que son a partir de ese texto, ¿sí? Entonces vamos a colocar, yo aquí tenía, bueno, en este cuestionario vamos a aprender las preguntas que se agregan. En este cuestionario encontrará todos los tipos de preguntas que se pueden agregar. Eso va a ser como un aviso, ¿sí? Es una pregunta tipo aviso, no le va a tener una calificación. Me están preguntando algo. Una curiosidad, para este tipo de pregunta de ensayo se pueden exportar las preguntas a un archivo aparte que luego pueda publicar para que todos los estudiantes aprendan de sus compañeros. Bueno, ustedes pueden, si usted va a permitir, por ejemplo, que envíen un documento, pues usted puede socializar ese documento. Y lo mismo con la respuesta que dé el estudiante, ¿sí? Entonces, usted simplemente puede copiarla y pegarla, la respuesta que dio el estudiante a un archivo y la comparte con el resto de estudiantes. De todas maneras, usted como docente, profe, puede entrar a revisar los intentos y a través de esos intentos, pues ya proporcionar como una vista a los demás compañeros. Podría ser como un archivo adjunto, o sea, ya es como usted lo quiera trabajar, profe. El estudiante puede o ingresar texto ahí directamente o puede enviar el archivo. Cualquiera de las dos opciones estaría bien. Listo, profe. Bueno. Listo, entonces miren la pregunta de descripción, una vista previa. Miren, esto es una pregunta como más que todo de información. Miren que aquí nos sale. Información, en este cuestionario encontrarán todos tipos de preguntas que se pueden agregar. Ahí yo les estoy diciendo a ustedes que vamos a encontrar las preguntas que nos permiten Moodle, ¿sí? Pero no vamos a dar una respuesta, no hay correctas y no hay incorrectas. ¿Listo? Entonces, teniendo estas 6 preguntas, como ya les decía, que son las más utilizadas en este momento, voy a crear ya el cuestionario como tal de las preguntas que yo quiero tomar. Entonces, vamos al curso nuevamente. Vamos a ocultar acá el bloque.
y voy a buscar el cuestionario que yo creé hace un momento, ¿cierto? Cuestionario número 1. ¿Cómo voy a empezar a traerme las preguntas del banco de preguntas? Hago clic sobre el cuestionario. Miren que acá nos dice, abierto el martes 11 de abril del 2023 a las 8 de la mañana y cierra hoy a las 11 de la mañana. En la descripción, este cuestionario tendrá una duración de 30 minutos y consta de 10 preguntas. Bueno, eso es una descripción que nosotros pusimos. Acá nos aparece el botón agregar pregunta y este resumen que también le van a aparecer a los estudiantes. Intentos permitidos 1. Límite de tiempo 30 minutos. Calificación para aprobar 3 de 5. Y volver al curso. Y miren que aparece un letrero amarillo, aún no se han agregado preguntas. Entonces, para que ustedes sepan que falta ahí configurar. Vamos a hacer clic en agregar pregunta. Acá nosotros vamos a tener 3 opciones, ¿sí? Miren que aquí dice calificación máxima 5, eso ya está configurado por defecto. Si ustedes quieren reordenar las preguntas al azar, simplemente hacen clic acá. Y tenemos 3 opciones. Miren, yo hago clic en agregar y aparecen estas 3 opciones. Agregar una nueva pregunta. Quiere decir que yo desde aquí puedo empezar a subir preguntas directamente a este cuestionario, ¿sí? Pero lo que yo les decía, no les va a quedar almacenada en una categoría específica, sino va a quedar a nivel general del curso. Entonces, digamos que no vamos a tener como el orden que yo les estaba diciendo, sino que va a quedar como suelta, digámoslo así, suelta en el curso. Entonces, digamos que esta opción no la vamos a tener porque ya subimos nuestras preguntas al banco. Ahora, tenemos la segunda opción que es elegir una pregunta de ese banco de preguntas. Entonces, vamos a hacer clic acá y miren que nos aparece. Seleccionar una categoría. Entonces, en este menú, yo voy a escoger cuáles fue las que acabé de crear. Entonces, por ejemplo, me voy a preguntas 11 de abril 2023. Y entre paréntesis hay 6 preguntas. Hago clic y miren que ya me filtra de una vez cuáles son las 6 que yo creé. Pero como estoy diciendo que voy a añadir unas preguntas de este banco a mi cuestionario, yo tengo la opción de elegir. Bueno, yo me llevo esta y esta. Entonces, digamos que de esas 6 que tengo, me estoy llevando solamente 3. Entonces le doy añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Entonces digamos que ahí nos crea las 3 preguntas, ¿sí? O sea, ¿qué hizo la plataforma? Se las trajo del banco de preguntas y las ubicó dentro de mi cuestionario número 1, ¿sí? Que fue el que yo creé. Estas preguntas van a aparecer así tal cual como se están configurando a cada uno de los estudiantes. Ahora, hay otra opción, ¿sí? Recuerden, crear una nueva pregunta desde acá, pero nos queda suelta, digamos, a nivel de curso. Agregar del banco de preguntas que me permite elegir una por una cuáles me quiero llevar o todas las de esa categoría, que fue lo que acabamos de hacer. Y hay una opción muy interesante que muchos me preguntan. Una pregunta aleatoria. Voy a hacer clic ahí. ¿Qué quiere decir? Entonces me dicen, bueno, yo tengo un banco de preguntas de 40 preguntas, pero yo quiero que a cada estudiante le aparezcan 5 preguntas de todas esas 40 de manera aleatoria para cada uno. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Con la tercera opción, entonces me dice categoría. Miren que ya me aparece, usted la busca, preguntas 11 de abril 2023, hay 6. ¿Listo? En el número de preguntas aleatorias es el número de preguntas que yo quiero que le salga a cada estudiante de manera aleatoria basándose en esas 6 que yo creé. Entonces, por ejemplo, voy a decir que de esas 6 sean 3 aleatorias para cada estudiante y le doy agregar pregunta aleatoria. Entonces, miren, estas 3 preguntas las creamos, nos las trajimos del banco, ¿sí? Como estáticas, digámoslas así, van a ser estáticas. Y miren la diferencia, miren cómo aparece cuando son aleatorias. Miren que aparece la figura de un dado, ¿sí? Para indicar que son aleatorias.
Nos dice aleatoria preguntas 11 de abril. Me está diciendo de dónde está tomando la pregunta, de qué categoría, y me da la opción de ir a ver las preguntas que hay en esa categoría, que fue las que acabé de crear. ¿Listo? Entonces, digamos, para que ustedes tengan claro de qué categoría estoy tomando y cuáles, digamos, ahí tengo dudas de cuáles son las preguntas que yo tengo ahí creadas. Voy, hago clic y reviso, ¿sí? Si estoy de acuerdo con esas preguntas que quiero hacer. Ahora, otra de las preguntas que me hacen. Yo quiero mezclar preguntas de diferentes categorías. También lo podemos hacer. Miren que acá tenemos del 11 de abril, ¿sí? Ahora, me voy a agregar una pregunta aleatoria, que fue lo que hicimos ahorita, y voy a cambiar la categoría. Entonces voy a decir, bueno, ya agregué las que son de hoy del 11 de abril. Ahora voy a buscar una categoría que yo tengo acá de 31 de marzo. Miren que hay 11 preguntas. Entonces voy a decirle, bueno, esas preguntas del 31 de marzo, que es una categoría diferente, es que me tome solamente 2 aleatorias de esas 11 y le doy a añadir pregunta. Ahora miren que acá aparecieron esas 2 de la nueva categoría y me da la opción de ir a ver las preguntas que yo tengo ahí. ¿Sí? Entonces miren que nosotros podemos mezclar las diferentes categorías que tenemos de preguntas y también poner unas preguntas que sean estáticas, que a todos les parezca la misma. Ustedes pueden, digamos, configurar ese cuestionario a su gusto. Entonces, por eso les digo, la sugerencia pues que yo les doy es categorizar todas las preguntas que ustedes tengan dentro de sus cursos. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar, por ejemplo, a la hora de hacer un examen final, ustedes dicen, no, pues voy a poner 2 preguntas de primer parcial, 2 preguntas del segundo, 2 del quiz número 1, 2 del quiz número 2, y de una vez armo un cuestionario completo para el examen final, si digamos ustedes lo quieren tomar de allí. Entonces, esas serían como las opciones que ustedes tienen dentro del curso con respecto al banco de preguntas. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿O entramos a resolver ya el cuestionario para que ustedes vean, ¿sí? ¿Cómo es que ve el estudiante? Si tienen alguna duda, pues estoy pendiente. Listo, entonces vamos a continuar. Aquí me escribieron. Listo, profe, gracias. Vamos a continuar entonces resolviendo. Voy a entrar como estudiante. Espérenme yo acá. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresar como un estudiante a resolver el cuestionario que acabamos de hacer. Entonces voy a hacer clic sobre el cuestionario como si fuera estudiante. Miren que a ellos les aparece cuándo inicia, cuándo cierra, la descripción que ustedes pusieron, el botón de intento de cuestionario para iniciar, el número de intentos permitidos. Ya el estudiante sabe de una vez que tiene un intento, que tiene 30 minutos y que la calificación para aprobar es de 3 de 5. ¿Listo? Entonces el estudiante simplemente le da clic acá en intento de cuestionario. Miren que acá nos dice, el cuestionario tiene un tiempo límite de 30 minutos. Entonces aquí la plataforma les da el aviso a ellos que luego de iniciar el tiempo empezará a contar y no podrá pausarse. Debe finalizarlo antes de que el tiempo termine, seguro que desea empezar. Entonces ahí está como claro todo para el estudiante. Le damos en comenzar intento. Ay, aquí me salió algo. Vamos a mirar. A ver qué pasó con las preguntas. Preguntas. 6 preguntas, 11 preguntas. Esas preguntas están desactualizadas. Vamos a quitar estas de aquí.
Espérenme un segundito, acá estoy diciendo que se traiga 2. Vamos a quitar las que están desactualizadas. Yo creo que estas están desactualizadas. Vamos a traernos todas las preguntas de una vez aleatorias. Les dijimos preguntas 11 de abril. Número de preguntas aleatorias. Voy a decir que sean 3 preguntas. Listo. Bueno, ya el estudiante empieza a responder. Entonces miren que aquí al lado derecho les aparece una navegación por el cuestionario, el número de preguntas que hay, el nombre de estudiante, terminar intento, y aparece acá un cronómetro que les va llevando, digamos, el tiempo que tienen. Recuerden que yo le había habilitado 30 minutos. Entonces, pregunta número 1. Esta es una pregunta de emparejamiento, elija según la traducción correcta. Entonces, vamos a responderla acá. Vamos a colocarla aquí. Listo. Le doy en siguiente página. ¿Por qué? Recuerden que yo configuré que se mostrara una por una las preguntas. Entonces le voy a dar siguiente página. La interfaz del curso es ambiente llamado virtual de aprendizaje, ambiente virtual de aprendizaje. Vamos a darle aquí verdadero, vamos a darle falso, que nos quede maleza. Démosle en siguiente página. Y actividad calificable que permite activar varios intentos. Cuestionario, ¿cierto? Que fue la que yo puse ahí. Entonces miren que el estudiante da sus respuestas, cuando está seguro le dan terminar intento, ¿sí? Envía el intento y automáticamente la calificación de ese cuestionario es 3.3 de 5. Miren que el estudiante de una vez ve la nota que sacó en ese parcial, ¿sí? O en ese quiz. Entonces voy a entrar como docente para enseñarles cómo pueden entrar a revisar ustedes esos intentos de los estudiantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer clic sobre el cuestionario y miren que aquí aparece algo diferente en la parte central. Dice intentos 2.1. Siempre me va a mostrar la cantidad de intentos o la cantidad de respuestas que dieron los estudiantes. En este caso, hasta ahora un solo estudiante ha resuelto ese cuestionario. Entonces voy a hacer clic y voy a bajar a los intentos. Entonces acá me sale. Si el estudiante tuviera foto, aquí aparecería la foto, nombres y apellidos, y miren que aquí aparece revisión del intento. ¿Sí? Ya ahorita vamos a ingresar ahí. Número de documento, dirección de correo, estado de ese cuestionario. Está finalizado. Quiere decir que el estudiante hizo clic en el botón enviar intento. ¿Sí? A veces dicen, no, que se fue la luz, pero si se va la luz, por ejemplo, y el cuestionario está aún abierto, por ejemplo, está de 8 a 11, si la luz se fue ahorita y llega en media hora, el estudiante puede continuar en donde había quedado, ¿sí? Entonces no hay inconvenientes con eso. Ya una vez que se cierra, ahí sí ya no va a poder ingresar. Pero si aparece finalizado, quiere decir que el estudiante sí lo envió, ¿listo? Comenzado el 11 de abril a las 9:01, cuando se finalizó. Aquí nos aparece todo, cuánto tiempo gastó ese estudiante respondiendo, la calificación de ese cuestionario a nivel general y por preguntas. Entonces, en la pregunta 1 acertó, ¿sí? Si yo hago clic, voy a ver que sí, respondió bien. En la pregunta 2 le quedó mal, ¿sí? Ahí la puso mal la respuesta. Y en la tercera pregunta quedó exactamente como yo la había configurado. ¿Listo? Entonces, de esta manera ustedes lo pueden ver. Ahora, si ustedes quieren hacer una revisión más profunda del intento, vamos a hacer aquí debajo del nombre, hagamos clic en revisión del intento. Entonces, miren que aquí nos aparece el resumen. Al lado derecho, la navegación, el número de preguntas, en verde las que están correctas, en rojo las que están incorrectas. Y aquí nos aparece como un resumen de cuándo se comenzó, el estado. Sí, es como una vista diferente a la que teníamos anteriormente. Calificación, el porcentaje.
En la pregunta 1, ¿cuáles respuestas dio? Entonces aquí nos sale en este recuadro amarillo, nos aparece, digamos, las respuestas como nosotros la configuramos. Y en el historial de respuestas aparece la hora exacta en la que inició, a qué hora se guardó y la finalización de ese intento, ¿sí? Cada una va a tener su propio recuadro de historial para que ustedes lo vean allí. Entonces, lo que me decía el profe, si quiere de pronto, no sé, como socializar una respuesta que dio algún estudiante en específico, entonces usted tiene la posibilidad como docente de ingresar a revisar cada uno de los intentos y de pronto socializar si alguno pareció de pronto interesante para comentarlo con los demás, lo podemos visualizar allí, ¿sí? Entonces, digamos que esa sería una de las opciones. Ahora, otra cosa que yo les iba a comentar era el libro de calificaciones. Entonces, digamos que dentro del curso, ustedes tienen esta pestaña de calificaciones, ¿sí? Si yo hago clic ahí, en este caso solamente hay un estudiante en este curso, ¿sí? En el caso de ustedes, pues ya tendrán más de 15 estudiantes, aquí les van a aparecer pues por columnas, ¿sí? Todo, digamos, la fila de cada estudiante para su respectiva calificación. Entonces, por ejemplo, aquí nos aparece un cuestionario, ¿sí? Varios cuestionarios. Si yo muevo acá, miren que aparece el cuestionario número 1, donde el estudiante sacó 3.33 y miren que aparece en color verde con un chulito verde. ¿Se acuerdan que yo les dije, vamos a configurar los que saquen más de 3 se aprueban? O sea, leen el libro de calificaciones, les va a aparecer así en verde que el estudiante pasó ese cuestionario número 1. Y así se crearían columnas por cada cuestionario que ustedes vayan creando. Y por ejemplo, en este que está aquí, sacó 0, aquí lo perdió, pero entonces aquí sí lo ganó. Entonces, de esa manera ustedes pueden ver como todo el resumen en cada uno de los cuestionarios por estudiante. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Digamos que por mi parte, pues daría por finalizada la capacitación, pero si tienen alguna duda o alguna inquietud, digamos que la podemos resolver acá para que todos, pues, que resolvamos entre todos las dudas que tengan. Otra cosa que les iba a comentar, pues yo sé que es bastante información. De todas maneras, ustedes con la práctica es que van a como a encontrar la facilidad o digamos, o se van a presentar una que otra duda. Entonces, cualquier cosa, pues me pueden comentar a mí directamente. Les voy a dejar acá mi correo por si tienen alguna inquietud con respecto a las preguntas. De los cuestionarios, ya sea que cómo crear preguntas aleatorias, que de pronto se les olvidó crear una categoría. Recuerden que pues que esta capacitación está siendo grabada, entonces cualquier cosa, el que la requiera, pues me puede solicitar también la grabación. Entonces, más que nada, pues agradecerles la asistencia, la atención, el espacio a esta capacitación y quedo pendiente entonces cualquier inquietud que tenga. ¿Listo? Que tenga entonces un excelente resto de día a todos.